Bueno, amados hermanos, buen día para todos. Saludarles del Grupo Entendidos en los Tiempos eh, por esta iniciativa Despertar con el Cordero que hemos emprendido esta experiencia de estudio y de profundización bíblica. Así que queremos motivarles y animarles a seguir en la perseverancia de este estudio que estamos haciendo sobre el Evangelio eterno. Eh, Vamos a leer, amados hermanos, en esta hora Judas 1, versículo 3. Bueno, Judas 3, porque Judas solo tiene un capítulo, pero no está de más decir Judas 1, 3, ¿sí? Judas está antes de Apocalipsis. Y vamos a leer allí el verso, vamos a leer del 1 hasta el 3, ¿listo? ¿Algún hermano Pastor, que... vamos a orar. La oración. Hermana, ya oramos. Disculpe. Ujú. Sí, hermano. Entonces ¿vamos a qué? Vamos a leer Judas 1, verso 3. Tranquilo, hermano. Judas 1:3, pastor. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados santificados en Dios el Padre y guardados por Jesucristo, misericordia, paz y amor os sea multiplicada. Amados, gran solicitud tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Sentí esa necesidad para alentarlos para alentarlos que contendáis, a que contendáis por la fe que una vez fue confiada a los santos. Sígale el siguiente. Porque se han infiltrado algunos hombres que desde hace tiempo habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan nuestro único soberano y Señor a Jesucristo. Bien, este importante texto, hermanos, que es muy pertinente para este tramo en el cual nos ha tocado vivir, porque aquí está diciendo que el Señor nos está llamando a defender la fe que una vez fue dada a quienes. ¿A quienes fue dada la fe, esa fe, hermanos? Específicamente Judas se está refiriendo a la fe, yo le llamo así, a la fe de la iglesia apostólica, a la fe de la iglesia que apertura la redención en el lugar santo del celestial. ¿Sí? Esa iglesia había recibido una fe y ahora el Señor en esta carta está exhortando, porque para el tiempo de Judas, en el año 70 o al 85, cuando se escribe la carta, se estaba borrando esa fe. Como siempre, el enemigo trabaja para borrar la fe que el Señor le da a su pueblo, ¿cierto? Dice entonces acerca de nuestra común salvación. Ellos tenían una salvación en común, ¿sí? Escribiros para exhortaros a que combatan eficazmente por la fe. Tenían una fe en común. Esa fe que se le entregó una vez a los santos. En este caso se está refiriendo a la fe que se le entregó a los santos a través de los apóstoles. Pero en este caso, en este tramo, en este versículo, en el tramo del que nos tocó vivir a nosotros, el mismo texto se usa, hermanos, para animarnos a nosotros. La salvación que tenemos en común nosotros hoy, en el fin del tiempo, es la salvación que tenemos en común, es la salvación que se nos ha revelado a través del tercer ángel. ¿Sí? Y aquí podemos hablarlo para exhortaros a que combatan ardientemente por la fe del tercer ángel, que una fe fue entregada a los santos. ¿Quiénes son los santos ahora en el tramo que nosotros vivimos? Los santos que recibieron la fe del tercer ángel, ¿sí? Los santos que recibieron la fe del primer ángel, del segundo ángel, ¿quiénes fueron?
Bueno, Los entonces pioneros. tenemos que los pioneros que fueron dirigidos por el Espíritu, que fueron usados por el Espíritu Santo. Ahora, el tema es que nosotros estamos como hijos siendo llamados a contender por esa fe, a defender esa fe, ¿sí? Pero ¿cómo voy a defender una fe que no conozco? ¿Cómo voy a defender una fe que no vivo? ¿Cómo voy a defender una fe que no me interesa? Es interesante entender esto, hermanos, porque el conflicto sigue siendo el mismo. Satanás siempre ataca la redención. Siempre va a atacar la redención, de donde se está dispensando la redención, ¿sí? Y siempre va a atacar la revelación que alumbra esa redención, ¿sí? Y siempre va a atacar la adoración, porque es la base del conflicto, la adoración, ¿cierto? La base del conflicto es la redención, hermanos. La pregunta es la base de la controversia, la base es la redención en el caso en el que estamos viviendo nosotros. Pero ¿qué fue lo que originó el conflicto? ¿Sí? ¿Qué fue lo que originó el conflicto en el cielo? La adoración. La adoración, exactamente, porque no había redención en ese tiempo, no había redención, ¿cierto? Estaban en la eternidad y la revelación era, pero a toda luz, ¿sí? Pero cuando entra el pecado, entonces en el mundo caído, la base del conflicto ya no es la adoración. La base del conflicto ahora en el mundo caído no quiere que nadie se salve. Es más, para yo ahora en el estado caído, para poder adorar, primero debo ser redimido y luego debo recibir la revelación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es interesante que nos ubiquemos esto, ¿verdad? Porque siempre nos han dicho que la base es la adoración. Sí, hermanos, es la adoración en el contexto del inicio, pero hoy Satanás está atacando es la redención y la revelación. Lógico, cuando el diablo ataca y oscurece la redención y la revelación, ¿qué pasa con la adoración, hermanos? Se pervierte la adoración. Y ahí el enemigo es donde gana, ¿cierto? Porque el ser humano cree que está adorando a Dios y termina adorando al diablo, ¿sí? Entonces, y la testificación que es aquí. Entonces, esta fe, hermanos, dice aquí, porque hay algunos que han entrado, dice aquí verso 3, verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente dentro de la iglesia adventista, los cuales desde algunos habían sido destinados para qué, porque eso estaba profetizado, ¿cierto? La apostasía, ¿sí? ¿Qué han hecho estos hombres? Hombres impíos han entrado dentro del mensaje, la palabra, y eso está en los testimonios, hermanos, hombres impíos, ¿sí? Que convierten la gracia en libertinaje y niegan a nuestro único amo. Y ahí está interesante, hermanos, porque Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue con la iglesia apostólica? Lo mismo iba a ser con la iglesia final. ¿Listo? Entonces hemos estado tratando de acercarnos a lo que es el evangelio eterno. Es una experiencia que el Señor había prometido y yo quisiera que leyéramos Conflictos de los Siglos, hermanos. Vamos a leer el Conflicto de los Siglos aquí para que nosotros miremos el capítulo 19 del Conflicto de los Siglos, el último párrafo, hermanos. ¿Alguno tiene por allí ese libro y pueda leerlo? Capítulo 9, pastor. Capítulo 19, hermanos, Conflictos de los Siglos. Y el último párrafo, por favor, algún hermano que... Comienza diciendo, ¿por qué existe? El último párrafo, capítulo 19, hermano, comienza. A Juan se le fueron redescubiertas, ¿sí? El último párrafo. Sí. Sí, pueden leerlo. Dice, a Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales
que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para el fuego de la destrucción. Muy bien, hermano. Paremos allí. Consigna, o sea, el apóstol Juan consigna en profecía, ¿no? Consigna los mensajes finales que han de ¿qué? De hacer madurar. La mies de la tierra. ¿Cómo es que se madura la mies de la tierra? Según las profecías. Ah, aquí dice. Los mensajes finales. ¿Cuáles son los mensajes finales? Primer ángel, segundo ángel y tercer ángel, porque luego de esta obra aparece el que ciega, aparecen los cegadores, ¿cierto? Y esto es importante aquí, consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la que, la miel de la tierra, ya sea para la gavilla, para el granero celestial, o en manojos, ¿para qué cosa? Para la Porque es un destrucción. mensaje importante, este mensaje. ¿A qué se está refiriendo aquí, hermanos? Al Aquí no zarandeo, dice, aquí está hablando del al mensaje de los juicio, tres ángeles, ¿o no? al ¿Ya? juicio. Se está hablando del mensaje, dice, consigna los mensajes finales. ¿Cuáles son los mensajes finales? Ahí están los mensajes finales. Primer ángel y ¿qué cosa? Segundo ángel y tercer ángel. ¿Estamos? Entonces, es importante que nosotros veamos aquí cómo ahora en el cumplimiento, este mensaje, hermanos, ya lo vimos ayer, de lo que, de la última presentación, ¿verdad? ¿Sí? De la experiencia que el Señor tiene con su pueblo para darle este mensaje. Por eso, hermano, miren, cuando estudiamos la palabra, la parábola la parábola del sembrador, cuando dice el sembrador salió a sembrar, ¿sí? El sembrador salió a sembrar, porque aquí está hablando de la última siembra que hace el Cordero en el fin del tiempo, en el mundo, a través de los mensajes de los tres ángeles, ¿sí? Y Pastor, entonces usted, diga, hermana. terminen de leer el párrafo completo porque Ah, está, bueno, listo, hermana. Sí, sí, por favor. Sí, muy importante. sí, sí, Dice, ¿lo leo? sí, hermano. Bueno, dice, consigna los mensajes finales que han de madurar la mies de la tierra, ya sean gavillas para el granero celestial o en manojos para el fuego de destrucción. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, con Para el la objeto, última. ujú, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Ahora la pregunta, ¿por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Es resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Por esto, Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronunció Wow, una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de esta profecía. tremendo, Tremendo. ¿no? Nos hace caer en la lección de esta semana, pero hay que hay que profundizar un poquito más con respecto a lo que es el Evangelio eterno. Hermanos, y tenemos que defender la fe que fue dada a los santos. ¿Sí? La fe que fue dada a los santos, hermanos. Esto es interesante para que nosotros no confiemos nuestra salvación en los hombres, sino que la confiemos en el Cordero, que es el que salva. Amén. Entonces, miren, aquí en esta parte de la parábola del sembrador, estamos hablando de la última cosecha.
Y en la parábola del sembrador, Pastor, sí, hermana. me disculpa esto, ¿qué párrafo leía la hermana Silvia? El último párrafo del capítulo 19 del conflicto de los siglos. Ah, bien, pastor, gracias. Entonces, amados hermanos, miren, el sembrador salió a sembrar. Ahora, usted tiene que entender aquí que esto nos ayuda a entender la dinámica aquí. Vamos a leer aquí en Lucas. En Lucas está mejor, ¿sí? Aquí está en Marcos 13, porque es que la última cosecha, la última siembra, ¿sí? La última siembra la hacen Pastor, los... ¿Cómo? Lucas. Estoy buscando aquí Lucas. Lucas 8 creo que es. Lucas 8. La parábola del sembrador. Estoy buscando aquí en Lucas. Ah, ok. Comisiones. Ayúdenme ahí, hermanos, los que tienen, está en Marcos 13, 3. Los que tienen referencias en sus Biblias, la manda Lucas, ¿dónde? Aquí está, hermano, Lucas 8, versículo 4, ¿sí? Sí. Lucas 8, 4, dice. Cuando se juntó una gran multitud, un sembrador salió a sembrar. Entonces, usted tiene que entender la dinámica de la siembra. El sembrador siempre ha salido a sembrar, siempre ha sembrado, ¿sí? Ahora, aquí dice la Biblia que la semilla es la palabra, ¿cierto? ¿Sí? La semilla es cuando él explica la parábola, la semilla es la palabra, verso 11. El sembrador es el Hijo del Hombre. Entonces, el sembrador salió a sembrar. Es interesante esto, ¿por qué? Porque él siempre ha estado sembrando. Por ejemplo, hermanos, el sembrador salió a sembrar el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Ya? Luego el sembrador sale a sembrar el Nuevo Testamento desde el lugar santo del celestial. ¿Sí? Pueden apagar los micrófonos, hermanos. ¿Sí? Y luego el sembrador sale a sembrar desde el lugar santísimo, que es la última cosecha. La última cosecha, porque el Señor siempre ha estado sembrando la palabra, no solamente la palabra, ha estado sembrando muchas cosas en este mundo malo. Y aquí estamos viendo en esta parte, hermanos, el sembrador salió a sembrar, ¿sí? Y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y la pisotearon y las aves del cielo se la comieron. Verso 5, Lucas 8:5. Ahora estamos aplicándola a la revelación del lugar santísimo. El espíritu de la profecía que nos fue enviado desde el lugar santísimo. El evangelio eterno que nos fue enviado desde el lugar santísimo. Esa es la fe que hemos recibido, hermanos, y que debemos defender. ¿Sí? La fe de la iglesia apostólica le fue revelada a través del espíritu desde el lugar santo del celestial. El Pentecostés que reciben ellos, el Pentecostés que recibe la iglesia apostólica, se envía desde el lugar santo del templo celestial. El espíritu de profecía que recibimos nosotros se recibe desde el lugar santísimo del templo celestial. Y eso es algo que tenemos que tener claro nosotros, hermanos, para que no formemos una gran Babilonia y no seamos parte de la gran Babilonia, de la gran confusión. Entonces dice aquí, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves de los cielos se la ¿qué? Se la comieron. Otra parte cayó sobre dice aquí, roca cuando creció, sacó, porque no tenía humedad. Verso 7. Otra parte cayó en los espinos y los espinos crecieron al mismo tiempo que la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra. Y cuando creció, produjo fruto a 100 Al hablar de estas cosas, exclamó el que tiene oídos para oír que oiga. ¿Cierto? Sus discípulos preguntaron, bueno, Señor, explícanos aquí. Verso 11, esto es lo que significa la comparación, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ya usted tiene que entender aquí. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene ¿quién? El acusador. Y quita la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Verso 12. Ahora noten, amados hermanos, ¿a qué comparó el Señor en la parábola en el verso a la obra del diablo? Verso 5. ¿A qué comparó? Dice, viene el tentador y quita la palabra, ¿cierto? El diablo, y quita la palabra de sus corazones, ¿para qué? Para que no crean y se salven.
¿A qué comparó el Señor la obra de Satanás? En el verso 5. ¿Qué dice? El 5 dice, mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada. Las aves del cielo la comieron. ¿A qué comparó entonces el Señor la obra del diablo? A las aves del cielo. A las A aves las- del cielo. ¿Ya? Entonces noten, hermanos queridos, hoy en día estamos hablando en el tiempo del fin del tiempo. ¿Cuál es la palabra que Satanás quiere quitar de nuestro corazón? ¿Cuál es primero, no, yo digo, ¿por qué el pájaro se come la semilla, no? ¿Por qué el pájaro se come la semilla? Porque la vida atractiva. Está afuera. Porque fue pisoteada. Porque fue pisoteada. Ah, Más que ok. porque fue hollada. Fue Fue pisoteada. pisoteada. Y el resultado, las aves del cielo se la ¿qué? Se la comieron. Entonces, ¿qué es lo que va a trabajar Satanás? Ahora pregunta, ¿a qué salió el sembrador? Entonces, ¿a qué salió el sembrador? Finalmente en el verso 5, ¿a qué salió? A sembrar. ¿Y qué terminó haciendo? Terminó la palabra de Dios. Botando las semillas afuera del camino. No, el sembrador no fue el que la pisoteó. No, las colocó fuera del camino. Hermano, él salió a sembrar y finalmente terminó alimentando a las aves del cielo. Sembró mal. Y la culpa no es del sembrador, hermana, sino de los que estaban en el campo, donde él sembró. Porque no se dieron cuenta de la semilla y entonces pisotearon la semilla. ¿Ya? ¿Sí? Estamos, miren. Entonces, el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué terminó haciendo? Alimentando al diablo. ¿Por qué? Porque los creyentes que reciben la palabra la pisotean. Satanás no puede quitarnos nada, hermanos, que Dios nos da, a menos que nosotros lo pisoteemos primero. Y estamos hablando aquí del espíritu de profecía. Porque, ¿cuál es el alimento del diablo según esta parábola ahora, en el fin del tiempo, hermanos? El espíritu de profecía. ¿Están Mensajes de entendiendo, hermano? ofensa. Ahí estamos. Entonces, para que Satanás pueda comerse la palabra, el pueblo tiene que pisotearla. Por eso es que Satanás está trabajando para que nosotros oscurecer nuestra vida espiritual, oscurecer la revelación. Porque si estamos en tinieblas, vamos a pisotear continuamente la palabra. ¿Ya? Entonces, el hermano que se burla, los adventistas que se burlan, que yo soy vegetariano porque como carne y la vaca come hierba. Hay hermanos que se burlan y dicen que son adventistas del séptimo día de la reforma pro salud. No sabe, criaturita, lo que estás haciendo. Estás pisoteando la palabra que el sembrador sembró desde el lugar santísimo. Y estás alimentando al diablo. Así dice la Biblia, no lo estoy diciendo, aquí dice que él salió a sembrar para salvar, para redimir. Pero a causa de que el pueblo terminó, ¿qué cosa? Pisoteando la palabra. Ahora, entonces, el imperio de la maldad se ha vuelto más. Si hay algo que el diablo trabaja es para que el pueblo que recibe la revelación la pisotee, porque la maldad es 10 veces más. Por ejemplo, hermano, el adulterio en uno que no es de la iglesia suma 1 punto, pero el adulterio en una persona que es de la iglesia suma 20 puntos delante del Señor. No es lo mismo el adulterio de uno que no conoce y el adulterio de uno que sí conoce el mensaje. Estoy tomando ejemplos, ¿sí? Pero si hay algo que el enemigo está haciendo hoy es esto, para que nosotros pisoteemos el espíritu de la profecía. Porque el diablo, ¿cómo está, hermanos? ¿Cómo está el diablo? Según la parábola. Gordo, porque el Señor salió a sembrar una abundante palabra.
salió a sembrar abundante palabra desde el lugar santísimo. Y a él esperaba una buena cosecha. Y de que esa palabra no se pisoteara, sino que se conservara y diera fruto a 100 por 1. Pero ahora, ¿cómo está el diablo? Como grande es la siembra y como grande es la pisoteada, grande es la que, hermano. Grande es la comelona del diablo. Grande es el banquete. Ay, hermano Miguelito, usted me está mejor dicho. Así es. Amados, por eso cuando dice la Biblia allá en Apocalipsis, llamó a las aves del cielo, venid y comed. No, para ese tiempo de esa plaga, cuando dice eso, ya no hay aves en el cielo, porque las plagas aparentemente aquí acaban con todo lo que hay en la tierra. Esas aves que menciona en Apocalipsis son los demonios. Vengan, ahora sí, hártense, querían comer carne. Génesis 3:14 dice, polvo, dice, te arrastrarás sobre la tierra y comerás polvo. Y la palabra polvo allí significa el hombre pecador, el alimento de la serpiente. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, amados hermanos, hay algo importante aquí que quiero resaltar en el libro que se llama Primeros Escritos. Y aquí hay un mensaje, hermanos, para este tiempo final, en este tramo que nos tocó vivir, ¿sí? Dificultades, la esperanza de la iglesia, ¿sí? Por favor, hay un capítulo que se llama La esperanza de la iglesia, y estamos hablando aquí del tema de los 3 ángeles, ¿sí? Del evangelio eterno. Miren, entonces no quiero ahondar sino en Lucas, usted sigue leyendo aquí, todo lo que el enemigo está haciendo, hizo con la siembra del atrio y la del santo, la está haciendo con el Santísimo, con la siembra del Santísimo, porque él está interesado hoy, hermanos. Yo le decía que cuando el Antiguo Testamento era la verdad, era la revelación presente, Satanás la oscurece. Cuando Dios manda el Nuevo Testamento, ahora Satanás trabaja para oscurecer el Nuevo Testamento, la revelación del lugar santo, mientras ayuda para que la gente estudie el Antiguo. Ese siempre ha sido el modus operandi del diablo, que el ser humano, que el pueblo de Dios no estudie la revelación presente y no esté conectado con la redención presente, para que no esté adorando como el Señor quiere, ni testificando de lo que Él quiere. ¿Estamos, hermanos? Entonces, fíjese que aquí, en esta parte, cuando el Señor manda el espíritu de profecía, ¿qué va a hacer el diablo? Va a ayudar para que la gente lea el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque está oscureciendo la revelación presente que le mandó el Cordero a su pueblo, la siembra del fin del tiempo, el mensaje de los 3 ángeles. ¿Estamos? Entonces, hoy el Señor nos está llamando, hermanos, para que nosotros entendamos estas cosas y oremos al Señor para que nos ayude a entender si de pronto no la comprendo en su claridad. ¿Sí? Miren, entonces vamos a buscar aquí, por favor, Primeros Escritos. Primeros Escritos, capítulo 24. La esperanza de la iglesia. ¿Hay algún hermano que la puede leer, por favor? Dice, mientras últimamente he estado en derredor para encontrar a los humildes discípulos del manso y humilde Jesús, he sentido mucha preocupación. Muchos de ¿Qué los está que buscando aquí, profesan, hermano? ¿Qué está buscando? ¿A lo qué? a los He humildes estado discípulos, mirando en derredor para encontrar a los humildes discípulos del manso Jesús en el fin del tiempo. ¿Qué dice? He sentido mucha, ¿qué? Preocupación, porque están en vía de extinción. Se perdieron los humildes discípulos del Cordero en el lugar santísimo. Siga leyendo, hermano. muchos de los que profesan esperar el inminente regreso de Cristo se están conformando con este mundo y buscan más los aplausos terrenales que la aprobación de Dios. Son fríos y formalistas como las iglesias nominales de las cuales se separaron hace poco. Miren, esto está pasando ahí, ¿no? Estaba pasando en el tiempo de esta visión. ¿Sí? Las palabras dirigidas a la iglesia de la Odisea describen perfectamente su condición actual. Ver Apocalipsis 13, 14 al 20.
No son ni fríos ni calientes, sino tibios. Y a menos que escuchen el consejo del testigo fiel y verdadero, Apocalipsis 3:14, se arrepientan celosamente y obtengan oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio, los escupirá pronto de su boca. Tremendo eso, hermanos. Ya esto lo hemos estudiado en otros temas, ¿no? ¿Sí? El colirio es el espíritu de la profecía. ¿Sí? Y el consejo aquí, el consejo del testigo fiel son los 9 tomos de testimonios para la iglesia. El mensaje a la Odisea está en 9 versículos, ¿sí? 9 versículos, del 14 al 22. Y 9 son los tomos de testimonios para la iglesia. Lo que el Cordero le dejó a su pueblo en esa manifestación que hubo cuando nace la iglesia. ¿Sí? Él siembra abundante palabra para que su pueblo produzca los frutos. ¿Sí? Y allí es donde ahora la iglesia está pisoteando está pisoteando esa palabra abundante que el Cordero nos dejó, y aquí está la consecuencia. Por eso necesitamos hoy más que nunca el colirio, hermanos, ¿sí? De lo contrario, los escupirá pronto ¿de la qué? De la boca, de su boca. Siga leyendo, hermana. Dice, ha llegado el tiempo cuando muchos de aquellos que se regocijaron y clamaron de gozo a la espera de la venida del Señor, se encuentran en el nivel de las iglesias y del mundo que se había burlado de ellos por creer que Jesús iba a venir, y hacían circular toda clase de mentiras para crear prejuicios contra ellos y destruir su influencia. Ahora, si alguno tiene hambre y sed del Dios y del Dios viviente, sed del Dios viviente y de la justicia, y Dios le hace sentir su poder y satisface los anhelos de su alma, infundiendo abundantemente su amor en su corazón. Y si glorifica a Dios alabándole, es frecuente que los que profesan creer en la pronta venida del Señor lo consideren engañado, lo acusen de estar mesmerizado o de tener algún mal espíritu. Ahí está. O sea que ahora volvimos a la qué. ¿Ya? A la misma condición. En el tiempo de los pioneros, ellos fueron tratados ¿de qué? Ellos fueron tratados Pastor, lo mismo que le dijeron a Jesús, demonios tiene. Lo mismo. Ajá, mesmerizado o de tener algún mal espíritu. Y ahora los adventistas están llamando así a los que están teniendo una experiencia con el Señor diferente a la que ellos tienen. O sea, Eclesiastés 1:9. Es interesante esta visión, hermanos, para que nosotros entendamos el peligro que corremos, porque Satanás está trabajando para que nosotros pisoteemos el espíritu de profecía, para que nosotros seamos vomitados de la boca del Señor. Para que nosotros seamos vomitados de la entrada, ¿cierto? De la boca del Señor. ¿Sí? Siga leyendo, hermana, por favor, o otro hermano que tiene ahí la lectura, otro hermano pueda leer, nos ayude. A ver. Muchos de los que profesan ser cristianos visten, hablan y actúan como el mundo. Y lo único por lo cual se puede conocer es por lo que profesan. Muchos de los que profesan ser adventistas del séptimo día visten y hablan y actúan como el mundo. Únicamente se los puede conocer por lo que ¿qué? Por lo que profesan. Ahora cuando uno va por la calle y esta hermana, ¿será que es adventista o no es? Toca a mí y ahora, ¿qué le digo, hermana o no le digo, hermana? O la veo en la iglesia y la veo con Jim. Yo creo que es una visita y le hago el llamado al bautismo. Oye, hermana, entregue su vida al Señor. Y pastor, esa hermana es bautizada. Ay, qué pena. ¿Cómo es posible que hemos estado cayendo tan profundo, hermanos? Estamos pisoteando la palabra y el pájaro está gordo. ¿Y el sembrador cómo está, hermano Miguelito? ¿Cómo está el sembrador, hermano Miguelito? ¿Qué pasa cuando un sembrador siembra y el pájaro se le come la semilla, hermano Nafer? Se pone triste, preocupado. Defraudado. Quiebra, está en quiebra.
Así está No, el Señor, hermano. y lo peor es que la semilla sale separado, no sale bien la siembra. No sale bien la siembra y es pérdida para el sembrador. Siga leyendo, hermana, por favor. Aunque aseveran esperar a Cristo, su conversación no se cifra en el cielo, sino en las cosas del mundo. ¿Cómo no sabéis, no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Segunda Pedro 3, 11 y 12. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Primera de Juan 3, 3. Pero es evidente que muchos de los que se llaman adventistas se dedican más a adorar sus cuerpos y Adornar, hermano. a adornar sus cuerpos y a presentar un buen aspecto a los ojos del mundo, que a aprender de la palabra de Dios como pueden ser aprobados por él. Ahí está. ¿Qué sucedería si el hermoso Jesús, nuestro dechado, apareciese entre ellos y entre los que suelen profesar la religión, como apareció en el primer advenimiento? Nació en un pesebre. Sigámosle durante su vida y su ministerio. Fue varón de dolor, experimentado en quebranto. Los que profesan ser cristianos se avergonzarían del manso y humilde Salvador, que llevó una sencilla túnica sin costura y no tenía dónde reclinar su cabeza. Su vida inmaculada y abnegada los condenaría. Su santa solemnidad impondría una dolorosa restricción a su liviandad y risas vanas. Su conversación sincera refrenaría las charlas mundanales y codiciosas. Su manera de declarar sin barniz la verdad penetrante manifestaría el carácter real de ellos y desearían alejar tan pronto como fuese posible al manso dechado, al amable Jesús. Eclesiastés 1:9, ¿no? Siga leyendo, hermana. Dice, estarían entre los primeros que procurarían sorprenderle en sus palabras y se levantarían al clamor: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué lo están crucificando? Estamos pisoteando la qué. Estamos pisoteando la palabra, estamos pisoteando al sembrador de la palabra. Así es. ¿Sí? Esto es tremendo, Siga. hermano. Eso es. Sí. Siga leyendo, hermana, que ella hablaba sobre esto. Sigamos a Jesús mientras entra en Jerusalén cabalgando mansamente, cuando toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y grandes voces, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces uno de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondió y les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Una gran porción de aquellos que profesaban esperar a Cristo exigirían tanto como los que exigen los fariseos que los discípulos se callasen, y levantarían sin duda el clamor: fanatismo, mesmerismo. Y los discípulos que extendían sus ropas y palmas sobre el camino serían considerados como extravagantes y desenfrenados. Pero Dios quiere tener un pueblo en la tierra que no sea tan frío ni muerto, sino que pueda alabarle y glorificarle. Amén. Quiere recibir la gloria de algunas personas y si aquellos a quienes escogió, los que guardan los mandamientos, callan, las mismas piedras clamarían. Entonces, mire, hermano, allí esto es importante, toda esta visión que está aquí, porque es una declaración tremenda, hermanos, ¿sí? Ahora nosotros estamos en la misma condición que tuvieron los pioneros, porque si nos apasionamos mucho por el espíritu de la profecía y por las profecías, ya es disidente. Y si es vegetariano, no, es más disidente. Lo mismo que dijeron los de donde sale la iglesia.
O sea, una cosa impresionante, hermanos queridos. Y de la calle vendrán y de la casa te qué. Y de la casa te echarán, ¿verdad? ¿Sí? Porque antes los que eran disidentes eran los que no aceptaban el espíritu de la profecía. Eso eran los disidentes y por eso se salieron de Kellogg y toda esa gente sale del movimiento porque no aceptó el don profético. Pero ahora los que estamos en boca son aquí los que están muy pegados, entonces se le llama fanatismo. Y amados hermanos, aquí en el mismo libro, por favor, siga leyendo aquí en la página siguiente, hermana, en la página 152, habla aquí sobre lo que estábamos leyendo en el conflicto de los siglos y la parábola del sembrador, ¿sí? Donde dice teniendo tal perspectiva. Capítulo 100, para la página 152, hermana, vi el enemigo ponen a la obra de Dios, vi que la fuerte mano del enemigo, ¿sí? ¿Esto en el mismo capítulo, pastor? No, hermana, está en el capítulo que se llama 26, el capítulo 26. ¿Cómo el se último llama? párrafo. Preparación para la venida de Cristo. La fidelidad en la reunión de los testimonios. La fidelidad en la reunión de los testimonios. ¿Puede leerlo, por favor? ¿En dónde, pastor? Vi que la fuerte mano del enemigo se opone. Vi que la fuerte mano del enemigo se opone a la obra de Dios y que se debe buscar la ayuda y la fuerza de todos los que aman la causa de la verdad. Ellos debieran manifestar gran interés por sostener las manos de los que defienden la verdad, a fin de que por una constante vigilancia puedan ahuyentar al enemigo. Todos han de ponerse de pie como un solo hombre, unidos en la obra. Debe despertarse toda energía del alma, porque lo que ha de hacerse debe ser hecho prestamente. Defender la verdad presente, hermanos, y la fe que una vez fue dada ¿a quién? A los santos, ¿cierto? Miren lo que dice el párrafo siguiente. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Esto está ya en el capítulo 19 del conflicto de los siglos. ¿Sí? El que leímos al inicio, ¿no? ¿Listo? La siembra, los mensajes que siembran en el fin del tiempo, la siembra que el Cordero está haciendo en el fin del tiempo. Y en ningún otro hay salvación, hermanos. Porque una persona que está despreciando la semilla que sale del Santísimo, está despreciando la salvación del Señor. ¿Sí? Y entonces miren, aquí dice, su obra es terrible. Es el ángel que prepara la semilla, ¿la qué? ¿Sí? La cizaña del qué, hermano. El trigo. Ahora, si yo leo aquí, hermanos queridos, por ejemplo, ¿cuándo comenzó el fin del mundo? ¿Sí? En Marcos capítulo 13, la cizaña, ¿no? Voy a leerlo aquí. Mateo 13, versículo 14. Marcos 13, verso 40. De la manera como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Verso 41. El Hijo del Hombre enviará a sus mensajeros y recogerá de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen maldad. ¿A cuáles mensajeros se está refiriendo aquí, hermanos, en el verso 41? ¿A cuáles ángeles? Los tres ángeles. Exactamente, enviará a sus, en Apocalipsis, en el espíritu de profecía, aquí está hablando de los tres ángeles, pero específicamente ¿a cuál ángel se está refiriendo aquí, hermano? Al tercer ángel. Al tercer ángel, ¿sí? Entonces, ¿cuándo comenzó el fin del mundo, hermanos? 1844. Exactamente, en 1844 inició el fin del mundo, el fin del tiempo. Mateo 13:41. Mateo 13:41.
Y entonces, y los echarán en el horno de fuego. ¿Cuándo se va a dar esto, hermanos? Y los echarán en el horno de fuego después de la tercera venida. Todo toca ubicar estas profecías que están aquí con el contexto profético de Apocalipsis y con el espíritu de la ¿qué? De la profecía. ¿Estamos, hermanos? Entonces, el Señor está llamándonos en este tiempo, hermanos queridos, para que nosotros corramos a recibir el llamado del Señor, ¿sí? Corramos a recibir el llamado del Señor en este tramo final. Sobre todo cuando la iglesia ha vuelto ¿a qué? Al tiempo de donde arrancamos, ¿sí? Aquí en el libro, por ejemplo, hermanos, en el libro de Primeros Escritos, describe esa experiencia de dónde salimos nosotros. Aquí en el capítulo que se llama La alianza entre la iglesia y el mundo. La alianza entre la iglesia y el mundo. El mundo es lo que hace es lo que levanta el diablo para que el pueblo pisotee la palabra. Para que el pueblo pisotee la palabra. La alianza entre la iglesia y el mundo, hermano. Aquí está el capítulo. Ya lo tienen en sus libros. Vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya. Está aquí en el capítulo que se llama 52. ¿Qué libro? Primeros Escritos, capítulo 52, alianza entre la iglesia y el mundo. Aquí está mostrando el cuadro de donde salimos nosotros. Sí. Pero también está advirtiéndonos sobre el cuadro a donde volveríamos si rechazábamos la luz del lugar santísimo. Vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo. Estoy leyendo en la página 274. Pero el Señor no la reconocía como suya. No se Vi una complacía. numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya, no se complacía con ella, en ella. Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyera cristiana y hasta estaba también ansioso de que creyeran en Jesús, en su crucifixión y resurrección. Todo en el atrio, ¿no? Acepte lo del atrio. ¿Ya? No siga más. No siga hacia el Santísimo. Quédese con lo que él hizo en el atrio. Todo eso pasó en el atrio. Su muerte en el atrio, su resurrección fue en el atrio, ¿cierto? Siga leyendo. Satanás y sus ángeles creen todo esto y tiemblan. Ahí está. Pero si la fe del cristiano no lo mueve a buenas obras, ni induce a quienes la profesan a imitar la abnegación de Cristo, Satanás no se conturba, porque como entonces los cristianos lo son solo de nombre y sus corazones continúan siendo carnales, él puede emplearlos en su servicio mucho mejor que si no profesaran ser cristianos. Ocultando su deformidad bajo el nombre de cristianos, pasan por la vida con sus profanos temperamentos y sus indómitas pasiones. Esto da motivo a que los incrédulos achaquen a Cristo las imperfecciones de los llamados cristianos y desacrediten a los de pura e inmaculada religión. Los ministros adaptan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hicieran, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son personas adineradas, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Eclesiastés 1:9, ¿no? Esto es precisamente lo que Satanás quería, hacer Por eso es que aparecer. está gordo. Por eso es que Satanás está gordo, hermano. Mírenlo. Eso es lo que precisamente Satanás quería, hacer aparecer la religión de Jesús como popular y honrosa a los ojos de los mundanos. Dice a la gente que quienes profesan la religión recibirán más honores del mundo. Estas enseñanzas difieren notablemente de las de Cristo. La doctrina de él y el mundo no pueden convivir en paz.
Quienes siguen a Cristo han de renunciar al mundo. Amén. Las enseñanzas halagadoras provienen de Satanás y sus ángeles. Amén. Ahí está, véalo, véalo. La advertencia. Síganle, hermana. Ellos trazaron el plan y los cristianos nominales lo llevaron a cabo. Enseñaron fábulas agradables que las gentes creyeron fácilmente y se agregaron a la iglesia pecadores hipócritas y descarados. Tremendo, ¿no? Si la verdad hubiera sido predicada en su pureza, pronto habían eliminado a esa clase. Pero no hubo diferencia entre los que profesaban servir a Cristo y los mundanos. Vi que si la falsa cubierta hubiera sido arrancada de sobre los miembros de las iglesias, habría revelado tanta iniquidad, vileza y corrupción que el más tibio hijo de Dios no habría vacilado en llamar a esos profesos cristianos por su verdadero nombre, hijos de su padre el diablo, cuyas obras hacían. Tremendo lo de donde salimos, ¿no? Ahora miren, hermanos, si despreciamos la luz, vamos a caer en un estado peor que esto. Si despreciamos la luz del tercer ángel. Terminemos este parrafito, hermana. Jesús y toda la hueste celestial miró con desagrado la escena. Sin embargo, Dios tenía para la iglesia un mensaje que era sagrado e importante. Si se lo recibía, produciría una reforma cabal en la iglesia, haciendo revivir el testimonio que eliminaría a los hipócritas y pecadores y devolvería a la iglesia el favor de Dios. ¿Cuál era ese mensaje, hermanos? En el caso de ellos, en el caso del tiempo de esta visión. Siguiente capítulo. El mensaje del primer ángel. Ahora, en el caso de nosotros, ¿cuál es el mensaje que el Cordero tiene para revertir esta condición actual de la iglesia? El mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel es el mensaje que va a hacer producir una reforma cabal en la iglesia. ¿Qué fue lo que vio la sierva de Dios en la visión? Vi un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Y dice que hacer revivir el testimonio. Esa revivir el testimonio elimina a los hipócritas, pecadores, abiertos y descarados. ¿Sí? Hermanos queridos, que el Eterno sea obrando en nuestras vidas hoy. Que esa palabra que ha sido sembrada, hermano, produzca a nosotros a 100 por 1. Amén. Que esa semilla que Él sembró desde el lugar santísimo hoy produzca en nosotros una cosecha abundante para que la tierra sea alumbrada con la gloria y demos el fuerte pregón del tercer ángel. Vamos a orar, amados hermanos. Padre eterno, gloria te damos en esta mañana porque has tenido a bien hacernos parte de la última cosecha. Hemos sido contratados por ti, Señor, para sembrar la semilla que tú enviaste desde el lugar santísimo. Hemos sido contratados, Señor, por el dueño de la viña para que sembremos la última siembra. Oh, Señor, te rogamos el poder, la sabiduría divina para cumplir tu propósito y tus planes en este tramo. Como los obreros de la 11ª hora, Señor, podamos ser llenos de tu espíritu, dotados con tu espíritu, para hacer la obra que tu espíritu anhela hacer en este tiempo y pronto la tierra sea alumbrada con tu gloria. En el nombre de tu eterno Hijo te lo agradecemos. Amén, amén. Amén.